Damos la bienvenida al abogado Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional, catedrático universitario. Abogado Quintana, bienvenido. Leíamos por allí en el mensaje de algún ciudadano en Twitter a manera de comentario que preguntaba ¿qué se puede pensar de un país que suspende al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Corte Suprema en otros países? Destituye a la presidenta del Poder Legislativo, inicia una revocatoria de mandato en contra del presidente de la República y mantiene un denominado quinto poder totalmente en crisis, amenazado permanentemente con su desaparición. Le preguntamos a usted, ¿es esto parte de una democracia activa o de una democracia en crisis? Bueno, buenos días, don Gustavo. Un abrazo para usted, un saludo para quienes nos escuchan a través de Antena 1. Es el resultado de un país que pues permanece en una crisis institucional de la cual parece que no puede salir, ¿no? Todas las semanas nosotros tenemos problemas, tenemos disputas políticas internas en todos los ámbitos de la esfera del poder público, ¿no? Usted lo ha dicho, hay un riesgo, no creo que vaya a avanzar a mayor cuestión, pero hay un riesgo con el proceso de revocatoria del mandato que se ha iniciado en contra del presidente de la República. Todavía no es que el tema está avanzando, apenas se ha calificado a trámite la petición por estimar que cumple con los requisitos, pero de ahí en adelante hay un proceso que hay que seguir y que es bien complicado. Es decir, no me preocupa mucho a mí el tema de la revocatoria del mandato, pero sí otros temas como, por ejemplo, lo que está pasando en la función judicial. Eso es muy grave. Una función judicial donde tiene al presidente de la Corte Nacional de Justicia, que es el representante de la función judicial, lo tiene suspendido por votos de 2 de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura, sin cumplir con las condiciones que la propia Corte Constitucional ha fijado en su jurisprudencia, sin declaración judicial previa, con sumario iniciado de la manera en que se ha iniciado, desoyendo insisto, las directrices que la Corte ha fijado. El fin de semana nos enterábamos de la carta a través de la cual el presidente de la República, sin tener facultad alguna, le exige la renuncia a uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, lo que debe entenderse entonces como un intento de intromisión del Poder Ejecutivo y del propio órgano de la administrativo de la función judicial en la función judicial en uno y otro caso. Por otro lado, usted tiene una Asamblea Nacional en permanente conflicto político interno. Yori ha salido ya mal o bien de la presidencia de la legislatura. Hoy vendrá la pelea a detelladas por ver quién ocupa alguna de las vicepresidencias que va a quedar vacante, y mientras tanto el trabajo de fondo de la Asamblea Nacional, que es la generación de leyes, que es la consecución de procesos de fiscalización, de control político, no caminan. Usted tiene una función de transparencia y control social absolutamente paralizada, y puntualmente me refiero al caso del Consejo de Participación Ciudadana, del que tantas veces hemos hablado aquí con usted, un consejo que no avanza en los concursos de designación de autoridades. Estamos entonces en un país donde, gracias a ese incumplimiento de funciones del Consejo de Participación Ciudadana, no tenemos contralor titular, no tenemos presidente del Consejo de la Judicatura titular, no tenemos defensor del pueblo, defensor público, superintendente de bancos, Consejo Electoral y Tribunal Contencioso Electoral renovados. Ya mismo se vence el periodo del Procurador General del Estado. No sabemos si les va a dar o no la gana de nombrar al nuevo procurador. Entonces sí, no es un país que dé muestras de una, como usted señalaba, democracia activa, ¿no? Realmente es un país que lo que está demostrando es una decadencia institucional de la cual parece que no vamos a salir, o no al menos en el inmediato futuro. Doctor Quintana, muy buenos días. En el tema de la justicia, lo que usted manifiesta efectivamente debería preocuparnos a los ecuatorianos, pero al parecer este tipo de acciones y actuaciones han dejado ya de sorprendernos y ha naturalizado tanto la intromisión de otros poderes en la justicia que prácticamente parece algo normal y, como decía hace un momento, ha dejado de sorprendernos. Pero ¿qué pasa con la respuesta de la propia justicia? El presidente de la Corte Nacional de Justicia, hoy suspendido, solicitó unas medidas aquí en la ciudad de Cuenca que no le fueron otorgadas. ¿Cuál es la lectura suya al respecto? A ver, puntualmente el caso del presidente de la Corte Nacional de Justicia es un caso francamente irregular. ¿Por qué irregular?
porque la Corte Constitucional ya ha señalado cuáles son los pasos que el Consejo de la Judicatura debe seguir para tomar la decisión, 1, de suspender provisionalmente un servidor judicial, y 2, para iniciar los sumarios disciplinarios en los casos de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable. En el caso del doctor Saquicela, se presenta una denuncia por manifiesta negligencia. Se indica que él aparentemente ha retardado el trámite de extradición del expresidente Correa, cuestión que realmente no es cierta, y por eso es que el asunto ahora ya está en manos de Cancillería en la vía diplomática. Pero más allá de discutir si hubo o no esa negligencia manifiesta, a lo que quiero ir es que la Corte Constitucional ha señalado que la facultad sancionadora y la potestad de suspender provisionalmente a un juez es constitucional siempre y cuando no lesione el principio de independencia judicial. Y la Corte ha dicho que para que no se lesione este principio hay que cumplir algunas condiciones. La primera, que el sumario disciplinario no se inicie sin declaración judicial previa, es decir, sin que un juez superior, en el contexto de un proceso de carácter jurisdiccional y a propósito de la resolución de un recurso interpuesto en ese proceso, determine que el juez inferior ha cometido presumiblemente la infracción. Entonces, por esa vía se pone en conocimiento del Consejo de la Judicatura y se inicia con esa declaratoria judicial previa, se inicia el sumario disciplinario. ¿Se hizo eso en el caso del doctor Saquicela? No se cumple la condición de la declaración judicial previa, tanto así que el tema recién está en trámite en la Corte Nacional de Justicia para un pronunciamiento que todavía va a demorar. Y sin embargo, de esa circunstancia, se inicia el sumario disciplinario incumpliendo este precedente a la Corte. Y por otro lado, porque la Corte Constitucional ha señalado que la medida de suspensión provisional está ligada, no es independiente del sumario disciplinario. Es decir, que se dicta en contexto de la tramitación del sumario disciplinario. Por lo tanto, para tomar la decisión de suspender o no al doctor Saquicela o a cualquier otro servidor judicial en los casos de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, primero se debe iniciar el sumario. Y para iniciar el sumario se necesita la declaración judicial previa. Además de que usted, si revisa el acto, realmente es un acto absolutamente inmotivado. 7 páginas de bla, bla, bla. Y sin ningún fundamento respecto a realmente por qué se ha tomado la decisión de aplicar esta medida que, según la Corte Constitucional, debe ser siempre excepcional y además bien fundamentada. Y por esas razones sí ha llamado la atención que el juez de Cuenca haya rechazado la acción de protección. Yo finalmente esperaría que este tema se resuelva en definitiva instancia en la Corte Provincial de la SUAY y que sea esa Corte la que ojalá aplique con corrección el derecho, con corrección los precedentes de la Corte Constitucional y que se le ponga un freno a este abuso en el cual ha incurrido el propio Consejo de la Judicatura, ¿no? Violando, insisto, el principio de independencia interna de la función judicial. Muchos ecuatorianos, doctor Quintana, que se preocupan más de sus necesidades urgentes, básicas, de la alimentación, de la vivienda, del transporte, ni siquiera llegan a enterarse de todo lo que está pasando en las esferas del poder. Pero es importante recalcar que esto afecta a todos los ecuatorianos. Esta institución tan endeble es aquella que mantiene el riesgo país en alrededor de 800 puntos, más allá de las mejoras en materia de macroeconomía que pregona el gobierno. Pero quisiera preguntarle también cómo afecta esta situación general a la seguridad jurídica del país. A ver, el gobierno ha hablado de que busca inversión. De hecho, por eso se presentó hace unos meses una ley de inversiones con carácter económico urgente que lamentablemente fue de modo irresponsable rechazada por la legislatura. Pero ya, llorar sobre la leche derramada. Entonces entiendo yo, a lo que quiero ir es que entiendo yo que el gobierno pretende que acá haya inversión nacional y también extranjera. El problema es que cuando uno pretende eso, lo primero que le debe ofrecer al inversionista es seguridad. Y seguridad en el campo jurídico. Certeza de que lo que hoy se hace, el día de mañana no se va a modificar sino por las condiciones que el ordenamiento jurídico previamente establece. Me explico. Si es que yo tengo una empresa extranjera y quiero invertir acá, en minería, en petróleo, me hago de una concesión, pero tengo una función judicial como la que nosotros tenemos, endeble, con jueces que, no todos, por supuesto, yo no meto en el saco a todos, a mí no me gusta en ningún aspecto de mi vida generalizar, pero sí que usted se encuentra como en todo en la vida, jueces que también fallan
como hemos visto en este último tiempo en casos muy, muy contados y polémicos, ¿no? Entonces, claro, si usted tiene una justicia que está siendo, por un lado, manejada de manera inadecuada por parte del Consejo de la Judicatura, donde usted ve que a los jueces acá se los suspende con la facilidad con la que hemos visto que se ha suspendido al presidente de la Corte Nacional de Justicia, donde usted tiene un presidente de la República que sin tener facultad le exige la renuncia a uno de los vocales del órgano administrativo de la función judicial. Bueno, claro, yo sí me preguntaría, realmente si conviene en esas condiciones invertir. Sí me preguntaría si conviene invertir en un país donde una legislatura no aprueba las leyes que le convienen al país, como el caso de la ley de inversiones, donde la legislatura, en vez de legislar, se pasa el tiempo en jugarretas y en disputas políticas internas que no contribuyen precisamente a la implementación de estas políticas públicas, como la que usted habla, la inversión, el empleo, ¿no es cierto?, la economía. No, hoy no estamos enfocados en eso, estamos enfocados, tanto es así que usted ha tenido la gentileza de invitarme a mí hoy y a sentarme a discutir acá estos temas que, como usted dice, probablemente a la gente ni siquiera le llaman la atención porque la gente está pensando en otros problemas, ¿no es cierto? Usted tiene un país, usted invertiría en un país donde no hay contralor, es decir, donde la institución que controla, que vigila el buen uso de los recursos públicos, no está manejada por un titular, sino por un subrogante del subrogante del subrogante. Y los excontralores están siendo enjuiciados. Efectivamente. Entonces, si usted analiza todo este aspecto institucional, que es crítico, en contexto con estos otros temas, que parecería que son ajenos, pero que como usted y yo creo que coincidimos, no lo son, indiscutiblemente la respuesta salta a la vista, ¿no? Y uno diría, no, Ecuador lamentablemente no es un país, por su condición institucional, donde me brinde seguridad para yo saber que lo que hoy hago el día de mañana doctor Quintana, no va a ser modificado. Nos preguntamos de aquí entonces cuáles podrían ser las posibles soluciones, hacia dónde debe apuntar el país. ¿Necesitamos un cambio de normativa, una reestructura del sistema judicial? ¿Debe desaparecer el Consejo de la Judicatura? ¿Debe reformarse? Lo mismo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Esto realmente debe pasar, por ejemplo, por una consulta popular? ¿Debe hacerlo la Asamblea con bajo las condiciones que usted mismo ya nos comentó hace un momento de lo que está pasando al interior del Parlamento? Pero nos preguntamos cuál es la salida. Este no es un problema de ahora, es un problema recurrente. A ver, lo que pasa es que ese es el problema nuestro. Creemos que cualquier crisis institucional se soluciona a punta de la reforma de las leyes, a la reforma a la Constitución. Y no va por ahí. Yo no creo que Ecuador sea un país falto de leyes o falto de normas constitucionales. Lo que Ecuador es un país, sí, falto de cultura de respeto a la norma. Y el propio presidente, que tiene como primer deber constitucional cumplir y hacer cumplir la Constitución, es el que nos da muestras claras que no está dispuesto a cumplir. O vea lo que pasa con el caso, insisto, de la renuncia pretendida al vocal del Consejo de la Judicatura. La Asamblea Nacional, otro órgano que debería dar ejemplo de respeto al derecho, no lo hace. Entonces, eso nos falta. Y si usted me dice entonces cómo se soluciona esto, educando a la gente. No pasa. Vea, podríamos sentarnos a discutir sobre puntuales cosas que podrían reformarse, ¿no es cierto? Analizar si desaparecemos o no al Consejo de Participación Ciudadana, analizar si modificamos las atribuciones del Consejo de la Judicatura, es decir, cosas puntuales. Pero después de eso, nos vamos a sentar a discutir con usted mismo acá y diremos, vea, esto no solucionó el problema. Porque Ecuador es el país de las 1000 leyes, pero de la poca cultura jurídica y la poca tendencia al respeto a la institucionalidad. Y en eso hay que trabajar, educar a la gente, desde la escuela, desde el colegio. Las leyes se respetan, no se pase el semáforo en rojo, no haga esto, porque si usted hace esto, la consecuencia jurídica es tal. Entonces, cuando nosotros tengamos un país cuyas nuevas generaciones tengan conciencia de lo que significan las leyes, la Constitución, el respeto a las instituciones y más allá de las personas, en ese momento le firmo donde usted quiera que el país va a mejorar y va a salir adelante. Mientras eso no pase, vamos a seguir atrapados en esta situación. Bien, vale, doctor Quintana, hacer una reflexión a fondo, y es a lo que invitaría, más que una pregunta sobre qué es lo que pasa con este país que permanentemente está en crisis, quizá desde cuando usted nació.
o de que todos los jóvenes ecuatorianos desde antes no entienden qué es lo que pasa aquí. Hagamos una brevísima síntesis de los últimos años. Tras 7 años de dictaduras militares, Ecuador retornó a la democracia a partir del año 79 con diversas fórmulas, diversos gobiernos. Los finales del siglo XX y del siglo XXI estuvieron marcados por la inestabilidad, con una serie de sucesiones abruptas de gobiernos. Recordemos a Abdalá Bucaram, destituido en su cargo en el 97 por incapacidad mental, y Amil Mawad en el año 2000 en medio de una atroz crisis económica. Lucio Gutiérrez obligado a renunciar en el 2005 en medio de una revuelta popular. Esto dio paso a que vicepresidentes políticamente débiles le sucedan, dando paso finalmente en el 2006 a un nuevo caudillo, Rafael Correa, elegido democráticamente bajo la expectativa de una refundación del país. Logró armar una asamblea constituyente dominada, controlada por él, que le permitió redactar una constitución hiperpresidencialista, constitución a su medida, que ha dado de alguna manera 14 años de estabilidad democrática. Por lo menos no han caído gobiernos. Le pregunto, ¿qué es lo que sucede con el país? ¿Qué es peor? ¿La inseguridad jurídica que se vive hoy o la inestabilidad política del pasado? Y esto nos lleva también a reflexionar si es que Ecuador tiene riesgo de convertirse en un estado fallido. Yo creo que hacia allá vamos, ¿no? Empiezo por esto último. Si seguimos así en todos los aspectos de nuestra vida, lo institucional, la seguridad, el tema hospitalario, sanitario, es decir, una crisis permanente, vamos hacia allá, caminamos hacia convertirnos en un estado fallido sin lugar a dudas. Nadie está diciendo que retornemos a lo que usted bien y acertadamente ha resumido, que vivimos a partir de nuestro retorno a la entre comillas democracia, pero tampoco podemos seguir así. Es decir, tampoco podemos seguir viviendo en un país en el que semana tras semana, pero es que dígame usted, don Gustavo, ¿en qué semana nosotros no tenemos una crisis institucional? Aquí en nuestra un enfrentamiento. Mesa de redacción es el tema cada día. ¿Qué crisis enfocamos el día de hoy? Porque cada semana sucede algo, y algo grave para el Ecuador. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, cada semana, y usted lo ha dicho, sucede algo grave. Hoy es el tema de la función judicial, hoy es el tema de la pretendida renuncia al vocal del Consejo de la Judicatura. No sabemos qué más irá a haber esta semana, pero seguramente olvidaremos este escándalo cuando la siguiente semana se destape el próximo enfrentamiento institucional entre funcionarios públicos. Entonces, ¿qué hacer? Tratar de vivir con las reglas que tenemos en la mejor estabilidad institucional y democrática que podamos. Cuando nuestros políticos comprendan, además de nosotros, porque yo hacía hace un momento un mea culpa de nosotros como ciudadanos, de que no tenemos la cultura de respeto a las normas, y eso se refleja en cualquier ámbito de nuestras actividades, pero quienes nos gobiernan, quienes están administrando la cosa pública también forman parte de eso. Cuando nuestros políticos dejen de ver a nuestra nación como su hacienda y su negocio personal, cuando las instituciones trasciendan a las personas, en ese momento podremos vivir en una mejor democracia, en un mejor Estado de Derecho, más estable. Más usted con sus palabras en ese legislador compartiendo esa piscina en Miami con personas de dudosa reputación. Sí, efectivamente. Entonces, esas son las cosas que hay que cambiar. Educación, cultura de respeto a las normas, delicadeza en el manejo de los recursos públicos, ética pública. Cuando tengamos todo eso, seguramente este país va a cambiar, porque este país es maravilloso. Hay un problema muy grave con la clase política ecuatoriana. No, gravísimo, pues no. Usted citaba el ejemplo de este asambleísta que va y se toma pomposamente fotos con una persona que está vinculada al narcotráfico y con una persona que está vinculada a temas de corrupción en el sistema hospitalario. Tiene usted un presidente condenado por corrupción, tiene un ex vicepresidente que hace un poco nomás salió de la cárcel con un habeas corpus correctivo concedido de modo irregular, tiene contralores lamentablemente procesados por escándalos de corrupción, en fin, tiene un presidente de Corte Nacional de Justicia suspendido, todo patas arriba. Entonces sí, hay que mejorar, y hay que mejorar la clase política también para permitir, y eso también viene para nosotros como ciudadanos, elegir bien. Verá,
El próximo año elegimos Consejo de Participación Ciudadana. Así se nos pasó el tiempo con estos 4 años de este consejo. Elijamos bien, mientras no desaparezca el órgano, tratemos de que a esa institución lleguen mejores personas. Porque si nosotros elegimos bien, nos va a nosotros bien. Si nos equivocamos, tenemos a los Aliagas, a las Lloris, a los Curas Tuárez, tenemos a las Sofías Almeida, a los Hernán Ulloa y a toda esta gente metida en las instituciones, manejando el recurso público, manejando el poder y llevándole el país al despeñadero, ¿no? Adelante, Rosa. Sí, quería yo avanzar también, doctor Quintana, en sus criterios. Usted decía que probablemente no va a avanzar o progresar este petitorio de revocatoria del mandato al presidente de la República. ¿Cuáles son las posibilidades? Si bien el CNE apenas abre el proceso autorizando que inicie efectivamente, ¿usted ve esto como una posibilidad real, aunque políticamente pueda haber otro tipo de circunstancias? A ver, yo le diría que eso es muy complicado. La gente que está promoviendo la revocatoria del presidente Lasso le está mintiendo a sus seguidores o a sus fanáticos, porque las revocatorias no son soplar y hacer botellas. Es decir, a ver, de aquí en adelante hay 7 días para que Lasso conteste la petición de revocatoria, luego 15 días para que el Consejo recién decida si con base en la acusación y la contestación admite la entrega de los formularios. Asumamos que se dispone la entrega de los formularios. Va a haber 180 días, 6 meses, para que se recoja el equivalente al 15% de las firmas del padrón electoral, como manda el 105 de la Constitución. Eso quiere decir que al menos se requiere recoger 2 millones de firmas. Ahí viene el primer problema, las firmas. ¿Vas a recoger 2 millones de firmas en 6 meses? Pregúntales a los Yasunidos o pregúntale al propio Comité por la Reinstitucionalización Democrática cómo les fue recolectando firmas no correspondientes al 15%, sino en el un caso al 5% y en el otro caso al 1%. Se trataba de un plebiscito y en el otro caso de un proyecto de reforma parcial a la Constitución. Les fue mal. Entonces, el primer predicamento que va a tener es sortear la recolección de firmas. Luego, el proceso de validación de firmas en el CNE, digamos que recoges 2 millones de firmas. Veamos cuántas de esas firmas son desechadas y validadas en el Consejo Nacional Electoral, que en esto históricamente el Consejo no ha sido muy adepto a validar las firmas. Asumamos que pasas el filtro de validación de firmas. Se convocará a la consulta popular revocatoria y en la consulta popular para revocar el mandato del presidente de la República, según el propio 106 de la Constitución, se requiere mayoría absoluta de los sufragantes. Quiere decir, para que la gente que nos escucha nos entienda, que el voto por el sí, yo revoco el mandato, debe superar no solamente a los votos por el no, sino además a los votos nulos y a los votos blancos. Eso es electoralmente y constitucionalmente, no le digo imposible, pero sí muy complicado. Entonces, por esas razones que son netamente de procedimiento y de requisitos, yo le diría que lo de la revocatoria del mandato va a ser mucho ruido, pero pocas nueces. No creo que prospere. Es decir, vea, probablemente avancemos a ver a esta gente recolectar firmas, pero hasta ahí va a llegar. Es decir, va a ser muy difícil. Es muy difícil porque, salvo que usted cuente con una mega estructura política para recoger las firmas a nivel nacional, en 180 días usted no recoge 2 millones de firmas. Podríamos decir que eso es un poco más de ruido en la política ecuatoriana, pero en algo muy concreto y que usted lo ha resaltado como materia de preocupación, lo de la Corte Nacional de Justicia. Y con esta pregunta culminamos este diálogo. ¿Qué deriva cree usted, doctor Quintana, puede tener este tema de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia? Y le preguntamos de paso, ¿está cooptado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Si es que lo está, ¿por qué sector? ¿Qué sector domina allí? El doctor Ulloa parecía ser funcional al gobierno, pero las actuaciones de este organismo, del Consejo de Participación Ciudadana y del Consejo de la Judicatura, sugieren con los últimos hechos más bien una actuación favorable a intereses de UNES. ¿Cuál es su opinión? A ver, me preocupa lo que está pasando con el presidente de la Corte Nacional de Justicia y mi expectativa es, como le decía hace un momento, que este tema se resuelva por los cauces jurídicos e institucionales que corresponden. Hay un recurso de apelación que debe ser conocido en el contexto de esta acción de protección que él presentó. Finalmente esperemos a ver cuál va a ser la decisión en la Corte Provincial de la SUAY. Confiaría yo que en este caso se revoque la sentencia de primer nivel y se le reincorpore a Saquicela al cargo. Es lo que jurídicamente corresponde. Si eso no pasara, me preocuparía
me preocuparía porque entonces son los propios jueces los que no están respetando la independencia judicial. Y si el juez no respeta ese principio, bueno, ¿qué le podemos exigir a los otros poderes del Estado? Sobre el Consejo de Participación Ciudadana, claramente yo le he dicho, creo yo que en este tiempo el Consejo en general, no los 4 de la nueva mayoría, los 7, están en causal constitucional para ser enjuiciados políticamente. Creo que no están realizando el trabajo que les corresponde, sino dígame usted qué proceso de designación de autoridad al menos ha iniciado, ninguno. Y en ese sentido, no creo que hay bandos que militan a favor o en contra de una u otra corriente política. Lo que creo es que hay 4 consejeros que están jugando al cálculo político, que es distinto, ¿no es cierto? Esperar a ver cómo van las cosas, qué pasa en la Asamblea Nacional, qué pasa con la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, y en ese contexto empezaremos a ver el movimiento del Consejo de Participación Ciudadana, que lo que está cooptado es por su propia mayoría. Ellos harán lo que el momento político de turno les dicte. Si les corresponde y les conviene tomar decisiones que favorezcan al gobierno nacional, lo harán, como en su momento lo han hecho, y si no, si les corresponde, por ejemplo, si llegamos a ver un consejo que está al borde de la destitución en un juicio político, porque eso es lo próximo que va a pasar en la Asamblea Nacional, seguramente veremos a un consejo muy, muy afín a la mayoría correísta de la Asamblea Nacional. Así que eso es lo que le puedo decir, es gente sin ideología, es gente sin una agenda programática, es gente que no tiene idea de lo que significa estar en ese cargo y lamentablemente eso hace que las instituciones se vean afectadas por el manejo político, ¿no? Y un consejo a la judicatura que yo, sin ambaje, se lo voy a decir, está absolutamente, desde mi punto de vista, absolutamente entregado al gobierno. No en vano se suspende a un presidente de la Corte Nacional de Justicia que tuvo la valentía de denunciar que el Consejo de Participación Ciudadana no ha nombrado en más de 3 meses al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, como manda el 179 de la Constitución. Tiene usted un Consejo de la Judicatura que, ojo, hasta aquí no ha salido a dar una respuesta institucional a la clara pretensión de meter la mano en la función judicial por parte del presidente de la República sin tener facultad de pedir la renuncia del vocal Muñoz. Entonces, esas son muestras claras de hacia dónde está inclinada la balanza en el caso de los vocales Murillo y Morillo al menos, ¿no? Sí. Gracias, abogado Quintana. Quedemos a la espera de cuál será el nuevo escándalo de esta semana. Gracias por habernos acompañado. Sí. Declaraciones del abogado Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional. Muy buenos días.